Hola, hoy aprenderemos qué fue lo que pasó en la conquista de México. Ven, te invito a jugar. Hola amigos, soy Goku y yo Vegeta. Hoy les hablaremos sobre la conquista de México, así que les pedimos pongan mucha atención. Antes de comenzar chicos, les pido que se suscriban, activen la campanita de notificaciones, denle like a este video para que nos sigamos viendo. Ahora sí, vamos a comenzar. Hace más de 500 años, en 1519 exactamente, se conocieron dos grandes imperios, los aztecas y los españoles. En un principio, los aztecas eran los mexicas. Luego uno de estos grupos se separó. Es por esto que se diferencian por aztecas y mexicas, pero eran los mismos en un comienzo. Así que el término azteca vino más tarde en el siglo XIX. Total, que los mexicas se establecieron en el Valle de Texcoco a principios del siglo XIV. Ahí fundaron su ciudad más importante, que fue Tenochtitlan. Seguro ya han escuchado eso en la escuela. Su lengua era el náhuatl. Su religión era politeísta. Es decir, tenían muchos dioses. Los principales eran Quetzalcóatl y Huitzilopochtli. Los mexicas realizaban sacrificios humanos. ¡Wow! Ellos creían que con eso alimentaban al sol, atraían las lluvias o anticipaban las batallas. Se calcula, chicos, que en este imperio había aproximadamente 200,000 habitantes. Su emperador se llamaba Moctezuma y gobernaba desde 1502. Ahora bien, hablemos del Imperio Español, que comenzó la conquista de América. Después del viaje de Cristóbal Colón, esto cuando el reinado pertenecía a los reyes católicos. Después, el rey fue un hombre de 19 años llamado Carlos V de España. Sus dominios se concentraban en algunas islas y costas del Caribe, es decir, los españoles se habían encontrado con diferentes tribus, pero todavía no habían visto el imperio azteca. Entonces bien, en 1518 se dan cuenta que hay un reino de enormes riquezas. Es cuando el gobernador Diego Velázquez envió al capitán Hernán Cortés a una expedición de conquista. Es por eso que este hombre, Hernán Cortés, terminó siendo el conquistador de México. Es importante mencionar, chicos, que Hernán Cortés ya estaba en el Nuevo Mundo. Él ya estaba, pues había participado en una expedición de la conquista de Cuba, por lo que era bien visto por el gobernador. Entonces el gobernador confió en Hernán Cortés y le dio una encomienda, pero luego desconfió y quiso decirle que mejor no fuera, pero ya era tarde, pues Cortés ya había zarpado. Esto en 1519. Hernán Cortés no sabía con lo que se encontraría. Llevaba alrededor de 500 soldados, caballos, armas, armaduras, perros, etc. Quiere decir que tenía superioridad técnica. Entonces llegaron a Yucatán. Ahí encontraron a Jerónimo de Aguilar, un náufrago que después de vivir muchos años en las costas de Yucatán, había aprendido el idioma maya. Entonces, fue cuando el ejército español tuvo un enfrentamiento contra los mayas y los derrotó, por lo que estos le ofrecieron un grupo de doncellas. Entre ellas estaba la Malinche, Marina. Esta era una joven que hablaba maya y náhuatl, es decir, fue la intérprete de Cortés. Las piezas claves en el ajedrez de Hernán Cortés fueron Jerónimo Aguilar, que era el náufrago, el que aprendió a hablar maya, y Marina, la Malinche. Los dos fueron traidores con los indígenas. Hubo algunas embajadas mexicas que enviaba Moctezuma con el fin de contactar a los desconocidos. Después, en abril y julio, Hernán Cortés decidió fundar
la Villa Rica de la Veracruz, que estaba en la costa. Entonces fue cuando Cortés terminó su relación con Velázquez, que era el gobernador de Cuba, el que desconfió de él, ese que no lo quería enviar al último, pero Hernán ya había zarpado. Entonces se deslindó de Velázquez y siguió como capitán, o sea que desobedeció y para hacer legal su conquista, envió una carta al rey Carlos de España, ese que tenía 19 años. A él le contó todo lo que había encontrado y le envió lujosos regalos para comprobarlo. Él buscaba que el rey dejara la conquista en sus manos, porque estaba arriesgando su vida en vano, pues la conquista no era legal, así que consiguió la legalidad dada por el rey de España. Hubo muchas batallas contra los indígenas, contra los tlaxcaltecas, quienes terminaron uniéndoseles. Así es, se unieron a los enemigos. Fue porque los tlaxcaltecas no querían a los aztecas, así que se convirtieron en sus más poderosos aliados. Entonces, Hernán Cortés tenía cada vez más intérpretes, que además conocían muy bien los lugares de la conquista. Así fue como se aliaron con los pueblos que no querían el dominio azteca. Enseguida, en Cholula, una de las ciudades más importantes de esa época, los españoles atacaron, matando alrededor de 4,000 indígenas. Esta fue llamada la Matanza de Cholula. Tarde, chicos, llegaron los españoles a Tenochtitlan en noviembre de 1519. Estos quedaron impactados por ver tan espectacular ciudad. Moctezuma los recibió como invitados de honor. Hernán Cortés sabía que este ejército azteca era muy fuerte, y Moctezuma también sabía que el ejército de Hernán Cortés había doblegado a los demás imperios. Puede ser que Moctezuma buscaba un arreglo, aunque hay muchos historiadores que dicen que los aztecas confundían al ejército español con dioses. Que Cortés era Quetzalcóatl. También, chicos, yo pienso que puede ser que buscó que fueran aliados y por eso los dejó acercarse, pues luchar era peligroso. Durante meses convivieron en la ciudad. Moctezuma se iba desprestigiando con el tiempo, por lo que Cortés decidió apresar a Moctezuma y lo obligó a que se declarara vasallo del rey de España, por lo que los descontentos crecieron por parte de los indígenas, los cuales ya no sentían ningún respeto sagrado hacia los españoles. En abril, en 1520, Cortés se enteró que el gobernador de Cuba había enviado un ejército para castigarlo. Fue entonces cuando Cortés decidió que parte de su ejército se iría a Veracruz y la otra parte la dejó a cargo de los mexicas. Entonces en Veracruz, Cortés apresó a Narváez, que era el líder del ejército enviado por Cuba. Ahí mismo hizo que muchos hombres enviados de Cuba, es decir, del ejército contrario, se pasaran a su bando. Mientras tanto, chicos, mientras que Hernán Cortés estaba peleando allá con el gobernador de Cuba, acá los aztecas tenían una festividad religiosa con tintes militares. Entonces fue cuando el español Alvarado, que era el que estaba a cargo, temiendo un levantamiento en su contra, mientras los mexicas celebraban, irrumpió en el templo mayor e hizo una matanza terrible. Los españoles quedaron acorralados, junto con Moctezuma, el emperador azteca. Así que mandaron llamar a Cortés para que arreglara las cosas. Incluso sacaron a Moctezuma para que calmara a su gente. Pero al salir, lo único que se logró fue que lo mataran a pedradas, los mismos indígenas. Entonces los españoles, llenos de miedo, al ver que ellos mismos mataron a su emperador, intentaron huir. Esto el 30 de junio de 1520. Esta noche pasó a la historia como la noche triste, porque los mexicas los atacaron y terminaron con gran parte del ejército español, demostrando su poderío, pues estaban muy enojados. Entonces, chicos,
los españoles huyeron y se quedaron en las tierras de los tlaxcaltecas. Usaron Veracruz para comunicarse con el Caribe, buscando aliados. Tanto en Tenochtitlan hubo una epidemia en la que murió el sucesor de Moctezuma. Entonces tomó el poder Cuauhtémoc, quien fue el último tlatoani, es decir, el último emperador azteca. Entonces, con enfermedades nuevas, epidemias, comenzó el asedio de parte de los españoles hacia los aztecas, hasta que los derrotaron, un 13 de agosto de 1521. Así que fundaron la Ciudad de México, sobre lo que era Tenochtitlan. Después mataron también a Cuauhtémoc, porque les parecía que representaba una amenaza. Primero, en 1521, hay que recordar que le quemaron los pies para que confesara dónde estaba el tesoro que estaba en las canoas llenas de oro, las cuales les fueron arrebatadas en la noche triste. Pero él soportó y no accedió ante la tortura. Cuauhtémoc quedó prisionero y usado con fines políticos, hasta que en 1525 Cortés ordenó asesinar a Cuauhtémoc. Pues bien, chicos, esto ha sido parte de la conquista de México. Obedezcan a sus papás, hagan todas sus tareas. Nos vemos en un próximo video. Adiós, chicos. Dale like y suscríbete y aprendan más cosas.